En los evangelios, decíamos, hay dos versiones de la oración del Señor, del Padre Nuestro. El evangelista Mateo, cuando llega a la quinta petición del Padre Nuestro, se expresa así, o Jesús, según Mateo, se expresa así: perdona nuestras deudas. Y decíamos ayer cómo esta petición tiene un sentido muy profundo, porque todos tenemos una deuda infinita ante nuestro Dios, una deuda de amor. Imposible saldar esta deuda. Pedimos, Señor, perdónala. Y nosotros, a nuestra vez, nos comprometemos a imitar a Dios, a perdonar la deuda de amor que otros tienen con nosotros. Y la vida nos da muchas oportunidades. Y así vamos cancelando un poquito la deuda. Y otra versión del Padre Nuestro, más breve, es la de Lucas. Y Lucas expresa, o Jesús expresa esta misma petición, según San Lucas, así: perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Y así leemos también en algunas versiones modernas, como el inglés: forgive us our sins, perdona nuestros pecados. Esto lo vemos en Lucas. Pero precisamente en Lucas es donde Jesús expone con toda claridad qué significa el pecado. Cómo mira Dios al pecado, cómo lo ve y cómo mira al pecador. Y lo expone, como siempre, en parábolas. Ya en el capítulo 15 de Lucas comienza así, y lo leo: los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Este es el prólogo. Los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús, algo les atraía. ¿Por qué se acercaban a Jesús? Porque en él veían un abogado. Todo el mundo los acusa, los rechaza, pero Jesús los acoge y los defiende. Jesús es el abogado. Por eso se acercaban. Y eso escandalizaba a los fariseos. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban. Este come con pecadores. Y ahora Jesús, para justificarse o para exponer su actitud, que es la actitud del Padre, usa tres parábolas. La primera es: si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, se preocupa, no espera que la oveja vuelva. ¿Qué hace? Sale de inmediato en busca de la oveja. Cuando la encuentra, ¿acaso la reprocha, la reprende, le da una paliza? No, lleno de alegría. La toma a hombros y se va a casa. Ahí no hay ni una señal de que este señor se haya dado por ofendido. Claro, yo puedo razonar, o mi mente, con toda la teología que me han metido dentro, me hace pensar: es que la oveja es muy torpe, no sabe lo que hace. Pero yo conscientemente he rechazado a Dios, le he ofendido. Yo lo he hecho conscientemente. Espera un poquito. Otra parábola. La más importante, más elaborada. Y esta comienza así: a ver. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Muy importante. Aquí tenemos 3 personajes. Uno, ¿quién es? El padre.
¿A quién representa al Padre? Estos personajes representan a seres reales. Un hombre tenía 2 hijos, ese hombre es padre, representa a Jesús. Y Jesús y el Padre son uno. El hijo menor, ya veremos las fechorías que hace. Y otro el hijo mayor. ¿A quién representa el hijo menor de los personajes que hemos visto aquí? A los pecadores y los publicanos. Y el hijo mayor, el bueno de la casa, ¿a quiénes representa? A los fariseos y los teólogos del tiempo. Escuchemos ahora la parábola. Un día, el hijo menor le dice al padre: Padre, dame mi herencia, mi porción de la herencia. ¿Habéis pensado qué significa eso? Eso es el pecado. ¿Cuándo hereda el hijo? ¿Qué le está diciendo este muchacho a su padre? Y es hora de que te mueras. Para mí eres hombre muerto, para mí no cuentas. Eso es el pecado. Rechazar a Dios frontalmente. Y vamos a los detalles. Este muchacho, si se atreve a decir eso a su padre, sabe a qué se expone. A que en vez de la herencia el padre le dé una patada y le mande fuera de casa. Sabe a qué se expone. Lo ha pensado muy bien. Lo ha premeditado muchos días o acaso semanas. ¿Le pido o no le pido? Pues sí, le voy a pedir. Conscientemente, premeditadamente, se atreve a decirle a su padre: dame mi herencia, ya quedas muerto. Que eso es el pecado. El rechazo libre, consciente, premeditado de Dios. ¿Quién de vosotros ha hecho eso? Dudo de que alguno de los aquí presentes, que eso es el pecado. La gravedad del pecado está ahí. Venga, acusarlos ya pecador para arriba y pecador para abajo, pero ¿qué pecados? Esto es el pecado. Conscientemente, libremente, premeditadamente, rechazo a Dios. Luego toma su herencia, va lejos y malgasta todo su caudal. Eso también es pecado. Hemos visto cómo en la parábola hay 3 personajes y uno es el hijo mayor. ¿A quiénes representa el hijo mayor, hemos dicho? A los fariseos. ¿Y en qué consiste el pecado para los fariseos? Y para muchos fariseos que están vivos entre nosotros. Quebrantar la ley. Este muchacho ha roto todas las leyes de la buena conducta. Ha malgastado toda su... Ahí está el pecado para el hijo mayor. Cuando vuelve a casa, se quejará su padre: ese hijo tuyo que ha malgastado toda la fortuna con prostitutas, le das un banquete. Pero ¿qué es lo que le duele al padre? ¿El que el hijo ha malgastado la fortuna o el que le ha rechazado conscientemente? Eso es lo que le duele. Eso es lo que le duele a nuestro Dios. Que le demos la espalda conscientemente. Luego, si nos alejamos, ¿qué hacemos? Pues qué sé yo. Este muchacho se aleja y malgasta toda su fortuna, malviviendo, de acuerdo, y al fin se encuentra en la miseria. Jesús dice: cuidando cerdos. Es lo más degradante para un judío, cuidar de cerdos. Es la condición del pecador que rechaza a Dios. La degradación suma del ser humano. Y precisamente en ese estado miserable es cuando recapacita y dice: qué imbécil he sido. Volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti.
y decide volver. Eso es la conversión. Este muchacho cuando vuelve tiene contrición perfecta. ¿Por qué vuelve? Porque tiene hambre. Lo único que dice Jesús, porque tiene hambre. No habla de contrición perfecta. Y ahora vuelve a casa, lleno de vergüenza y de miedo, qué sé yo, cómo vendría el pobre. Y aquí viene la mayor sorpresa. Lo que los judíos que escuchaban a Jesús no eran capaces de comprender. Cuando este muchacho se va acercando, ¿qué sucede? Que el padre sale corriendo. ¿Y qué significa eso? Que el padre le estaba esperando. Dios está muy seguro de sus planes. Como el padre en esta parábola está muy seguro de sus planes. El hijo se va a marchar. Bueno, no le niego la libertad. Dios nos ha dado libre arbitrio, libertad, y la respeta. Está muy seguro de sus planes. Ya nos pescará algún día. Y cuando este muchacho vuelve, es el padre quien sale corriendo y le da un abrazo. Y el mozo, como ya se ha preparado para la confesión, comienza: Padre, he pecado contra... Y el padre le tapa la boca. Ya ha terminado la confesión. Me parece que no he dicho todos los pecados y me parece que no los he dicho bien. ¿Y de qué color eran? Qué lejos estamos de comprender la bondad de Dios. Y de los caminos de Dios, que Dios es infinitamente simple, y las cosas de Dios siempre son simples, y toda complicación viene de los hombres. Y no nos ayuda en absoluto. Un abrazo y un banquete. Ese es el pecador. Y la actitud de Dios ante el pecador, ¿cómo responde? Para los hebreos, digo, esto era inconcebible. E incluso hoy para muchos orientales o pueblos árabes de una cultura antigua, si un hijo de casa ha echado un borrón sobre la familia y luego vuelve arrepentido, no creas que el padre le va a abrir la puerta el primer día. Tendrá que hacer penitencia un mes para que le abran la puerta. Y un ejemplo tienes en la Biblia. Un hijo de David, Absalón, asesinó a su hermano y se escapó del país. Vivía en otro país fuera de Israel. Y después de no sé cuánto tiempo, Joel, el capitán de David, intercedió por este muchacho: deja que tu hijo vuelva a Israel. Y David se lo consintió y volvió a Israel, pero no a ver a su padre, ni a la casa del rey, que va a otro pueblo. Y allí vivía no sé cuántos meses o años, hasta que David le concedió una audiencia. Eso exigía la dignidad de un personaje. Humillarme ante mi hijo que ha hecho esa fechoría, ni soñar. Qué lejos está Dios de la mentalidad humana y del orgullo humano. Pues eso es lo que hace Dios. ¿Qué es el pecador? Un hijo pródigo. ¿Cómo lo recibe Dios? Primero respeta la libertad porque está muy seguro. Si no es en esta orilla de la vida, en la otra va a venir a mí. Y cuando vuelve, lo acoge con los brazos abiertos y con un banquete. Es como Dios ve al pecado y al pecador, nos dice Jesús. En esta fórmula del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Pues esta es la realidad. Todo pecador para Dios es un hijo pródigo. Y cuando vuelve se va a encontrar con la mayor sorpresa.
Nuestra vieja espiritualidad o teología solía presentar el pecado como una ofensa contra Dios. Y todavía queda esa mentalidad reflejada en el Padre Nuestro, como recitamos en España: perdona nuestras ofensas, que es hora de que se corrija. Por siglos, cuando hace 70 años, 60 y tantos años en Roma, un profesor solía argumentar así para probar que tiene que existir el infierno. El pecado es una ofensa contra un ser o contra un bien infinito. Necesita un castigo infinito, al infierno. Es como la mente humana funciona y la justicia humana. Pero qué lejos estamos de comprender el Evangelio. Eso de presentar, como se hacía antiguamente, el pecado como una ofensa contra Dios, y unos pecados más graves y otros más leves, y unos de un color y otros de otro color, podría justificarse si tomamos solo la primera mitad de la parábola del hijo pródigo. Pero una espiritualidad que no acepta la segunda parte de la parábola, que es lo más sorprendente, no es cristiana. Que quede eso muy claro. Y una mentalidad de cualquier persona aquí presente que no acepta la segunda parte no es una mente cristiana. Que yo me miro a mí, soy un monstruo de pecado, pero no miro a Dios, que es infinitamente mejor. Bien dirá San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda la miseria humana, sobreabunda la misericordia divina. Sin embargo, todavía vemos en el pueblo cristiano una gran cantidad de miedo y de culpabilidad, producto de esa ideología nada evangélica, o más bien opuesta al Evangelio. Yo lo veo como una treta de nuestro ego. El ego, que lo tenemos todos, incluso los teólogos, deriva un doble beneficio de presentarnos como ofensa contra Dios. Primero, porque nos sentimos culpables y sentimos miedo. Si he ofendido a un Dios que puede castigarme, pues ya tengo miedo y me siento culpable. Y eso me debilita. Hasta la salud física debilita. Evidentemente la salud moral, ya soy víctima del ego. Y segundo, otro beneficio que saca el ego, que si me siento miedo a Dios o me siento culpable, me escondo, como Adán y Eva cuando han pecado se esconden. Me alejo de Dios. Todo es beneficio para el ego. Y cuanto más me alejo de Dios, más fácil soy presa de mi ego. Y aquí tenemos, si somos realistas, en la Iglesia católica tenemos una gran carga de miedo y de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no vivimos el Evangelio, y no podemos vivir el Evangelio si no lo aprendemos. Si no estudiamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en los Evangelios, sobre todo, la encontraremos en las parábolas. Estudiando cuidadosamente, meditando en el corazón como María, las parábolas de Jesús a la luz del Espíritu Santo.